eso y pensar que siempre puede haber una ansia, que siempre puede pensarse eso como un aspecto de la cosa o como un aspecto falaz de las cosas. Ahí entra el pensamiento, ahí entra cualquier apertura a las pretendidas totalizaciones. Una de esas totalizaciones es el cine. La primera gran frase con la que me recibió el que fue mi maestro en los 90, cuando yo me empiezo a formar en cine, es: el cine no existe. Interesante. Digo, interesante en principio, ¿no? La palabra interesante siempre es insuficiente y, como dijo otro maestro en su momento, es para eludir de algún modo la palabra interesante, el empezar a pensar eso, ¿no? Ah, interesante, y pasamos a otro tema. Pero mucho más que interesante, el cine no existe, porque lo que me estaba diciendo es que el cine, como nosotros lo pensamos en forma genérica, digo, eso que nos convoca habitualmente, ¿sí? En pensarlo en términos generales como habiendo tomado el camino narrativo, como historias, como la conformación de historias, ¿sí? Préstese bien atención a esta palabra en negrita porque va a ser el gran tema de hoy. Historias, las historias, la historia y las historias. El cine no existe porque existen cines, ¿sí? Y al existir cines, a través del tiempo, yo me voy dando cuenta que para muchísimos, ¿sí? De gente que conozco desde los 90 hasta acá, que piensa en el cine, y encontrándome mis clases con esto, hay un factor sorpresa importante en tanto y en cuanto se piensa en el cine, ¿sí? Desde un tipo de cine o de algo más o menos aproximado a un tipo de cine. Cuando decimos el cine no existe, estamos diciendo que hay algo abierto, estamos diciendo que hay cines y hay cines al infinito, se podría decir. Hay formas impensadas quizá para muchísimos o para casi todos, ¿sí? De algún modo, porque siempre hay algo que uno no ha pensado, o sea, ha sido impensado hasta ese momento, hasta que se pudo pensar, ¿sí? No es que sea impensado en sí, pero ha sido impensado hasta ese momento. Al no existir el cine, podemos decir en sí no existe nada, como decíamos al comienzo, entonces, tomando la palabra en negrita, la historia tampoco existe. ¿Cómo es que la historia tampoco existe? Nos han contado una historia, nos han contado la versión contraria a esa historia, la contrahistoria, ¿sí? La historia fuera de la historia hegemónica, ¿sí? El contradiscurso, ¿sí? Bueno, este programa se llama Periferias del Cine, ¿sí? Nos ocupamos de esos otros cines. Ahora, hay otras historias o hay otras formas de pensar lo que se conoce como concepto acabado como historia con mayúscula, ¿sí? Una palabra grandilocuente, una palabra a la que habitualmente se le tiene cierto aire de respeto, porque la historia, si la historia lo dice, si los hechos de la historia los dice, sí, esos hechos muy probablemente hayan existido, muy probablemente estén tergiversados, ¿sí? Pero siempre hay un complemento de todo eso, ad eternum, que es todo lo que no se cuenta, lo que está por otro lado, lo que aparece, adviene, surge, resurge. No solo las pequeñas historias que se pueden inventar, sino la historia, lo que ha ocurrido. O sea, ha ocurrido eso, pero también ha ocurrido esto otro. Entonces el concepto de historia con mayúscula, esa mayúscula desaparece, ¿sí? ¿Desde qué modo se puede pensar la historia? Y juntando cine e historia, nos encontramos, ahí sí tenemos que volver inevitablemente a la idea de las narraciones, a la idea de los relatos, ¿sí? Tenemos que volver invariablemente a ese lugar en donde cine e historia se juntan. Tenemos que volver a ese sitio en donde hay un punto en donde uno necesita del otro en ciertas formas de la imagen en cine, ¿sí? Porque para constituir un relato se necesita de determinados anclajes. Al decir siempre algo que decimos en este programa, todo cine es político, ¿sí? De algún modo toma algo de algún momento pretérito o algún momento futuro,
especulativamente en gran medida, pero digamos tomando la consistencia del pasado y el presente. El cine y la historia y la reconstrucción histórica en las películas son un entramado aparte, son un pensamiento aparte que acompaña y que es parte y que propone una estructura en el mismo seno de la película. De esto vamos a hablar hoy. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. ¿Cómo le va, señor Chino Nicolás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. El Chino Nicolás está en los controles. Este programa no podría existir sin su participación, que no es una mera participación. Hablábamos de estructura recién y el Chino organiza la estructura del programa, por decirlo de algún modo. Eso es el operador, ¿sí? El operador técnico. Bueno, esto es Periferias del Cine. Mi nombre es Luis Frank. Feliz Día del Padre a quien corresponda. Feliz día a tu padre, ¿no? Transmitíselo. ¿Quién es el padre de la invitada que tengo acá a mi derecha? ¿Sí? No porque esté a mi derecha, sino porque en este momento físicamente está a mi derecha, ¿sí? Daniel Acosta, que nos acompañó la semana pasada, ¿sí? Hacemos un montaje, es una operación de montaje. Esto. Nepotismo, sí. Nepotismo absoluto. Acá hay acomodo, todo lo que ustedes quieran pensar. Bueno, si ustedes escucharon el prólogo recién, de algún modo la introducción, tenemos que pensar inevitablemente en esta cuestión, este ensamblaje entre cine e historia. Y, como decíamos, el cine no existe, la historia tampoco, porque hay muchas formas de pensarla y hay formas de la historia impensadas, aspectos de la historia no tenidos en cuenta, ¿sí? Que hasta la contrahistoria deja de lado, ¿sí? Porque hay cosas por descubrir probablemente, se están descubriendo todo el tiempo monumentos que no se habían visto, pueblos subterráneos, ¿sí? En Turquía creo que descubrieron un tipo que estaba así, creo que fue en Turquía estos días. Un tipo estaba, no sé qué estaba haciendo en el fondo de la casa, cavó un pozo, encontró un pueblo perdido de no sé cuánto tiempo atrás, ¿sí? Con inclusive formas arquitectónicas preservadas, ¿no? Porque ahí bajo tierra se preservó bastante. Bueno, nada, esas cuestiones. Entonces ahí descubrís no solamente la arquitectura, sino un brazo fuerte de lo que puede ser un inicio de reconstrucción histórica, ¿sí? Bien, entonces, ya sabemos que quien está hoy se apellida Acosta y es mujer, ¿sí? O sea, mucho para pensar de esto no es. Pero sí lo vamos a decir, es historiadora, es trabajadora de la cultura pública, y acá te voy a preguntar, trabajadora de la cultura pública, definime esto. Bien. Acércate al micrófono, por favor. Gracias, Luis, por invitarme. No, por favor. El micrófono, si le respirás encima, se cae. Okay. Bueno, cultura pública quiere decir eso precisamente. Siempre trabajé para la cultura pública, para el Estado, ¿no? Ahí está. Si hablamos de cultura, hablamos de Estado. Si hablamos de arte, podemos hablar de Estado, digamos, dándole un marco, digamos, Me formé en la educación pública también, ¿no? O sea, bueno, bien. Lo público también puede ser eso, lo que pasa en las calles, no sé, por así decirlo, lo que pasa, tomar el espacio público, como hablábamos con tu padre la semana pasada.
Exactamente, pero bueno, hay algo ahí también de esto, de trabajar para una cultura pública, ¿no? Más bien diría que sea eso, gratuita, accesible, Eso, bueno, libre. esa es la idea, ¿no? Que, o sea, que todo hecho artístico, cultural, contracultural, sea asequible a todos, ¿sí? Todos y todas. Eso es fundamental. Esa es a ver, Sin que los trabajadores dejemos de percibir un ingreso, eso siempre, por supuesto, ¿no? Claro. por supuesto. Bueno, acá en este sentido, o sea, porque esto da para otro programa, ¿no? Este punto que tocas, porque en lo que hace a lo estrictamente político, que está atravesado en este sentido por cuestiones culturales arraigadas de hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que llamamos la cultura, ¿no? Que yo lo definiría, yo me correría el término porque todo es cultura, ¿no? Por supuesto, pero si hablamos de todo lo que hace a las ramas del arte, etcétera, etcétera, solo si tiene un marco institucional, más o menos, y suele ser temporario, alguien puede vivir de eso, acá, ¿sí? Entonces, hay un problema cultural en ese sentido, ¿no? Que es como que el artista nunca termina de estar tranquilo del todo. Sí, totalmente, porque bueno, eso, los artistas al vivir de proyectos, ¿no? Hay algo, bueno, esto que se viene debatiendo hace tanto tiempo, el salario universal, para que todo aquel pueda, ¿no? Teniendo un mundo con tanta riqueza concentrada, eso debería ser un mandato ya, una discusión. Y ineludible. sí, lo que pasa que antes, en su momento fue un mandato, podríamos decir, estaba instalado, ahora se discute y cada vez se naturaliza más, estamos más lejos de eso, entonces la batalla es cada vez más ardua, ¿sí? El tema es que la resistencia continúa en el sentido de que seguimos dando esa batalla, imagínate, ¿no? Porque si no, vos y yo no estaríamos hablando acá hoy, por ejemplo, ¿sí? Y este programa no existiría. De hecho, el nombre de este programa también es una apoyatura en ese sentido, ¿no? Sos investigadora del Museo Histórico Nacional. Exacto. ¿En qué consiste tu trabajo ahí específicamente? Bueno, mi trabajo ahí consiste en investigar la colección en el Museo Histórico Nacional, que en el Parque Lezama, es un museo público, nacional, justamente, y tiene una colección riquísima de piezas sobre todo del siglo XIX, la etapa de las guerras de independencia, de las guerras revolucionarias, y tiene también piezas muy importantes de las guerras civiles. De hecho, ahora estamos montando una muestra que va de esa etapa, 1820-1853, de provincias autónomas guerreando por proyectos de nación, ¿sí? Federales, unitarios. Algo suena, sí, por seguro. Supuesto. Y que siguen ganando los unitarios hasta hoy día. Y en realidad unitario viene más bien de gobierno central, ¿no? Claro, a eso me refiero. De gobierno central, pero bueno, las provincias hoy vivimos un país federal, ¿no? Y eso se ve en el Senado, en lo que está haciendo Morales ahora, por ejemplo, con su constitución. Pero bueno, yo en realidad creo que no vendría mal un poco más de centralismo, la verdad. ¿A qué te referís? Porque, digamos, yo lo pienso... A ver, yo te voy a decir de dónde lo pienso yo, ¿no? De dónde lo... Ojo que unitario no es equivalente a porteño, ¿eh? Había unitarios, el Manco Paz era unitario, era claro, bueno, está bien, sí. La Madrid era unitario, era tucumano, no es lo mismo. Claro. A ver, estableceme la diferencia, eso me interesa, ya para pensar bueno, ese punto. Es que... Porque, digamos, yo lo suelo usar, te cuento, se usa como una metáfora en el sentido de quién triunfa culturalmente, ¿no? A lo largo del tiempo, lo cual hay algo de esto, ¿sí? Claro. O sea, siempre vamos a estar del lado del federalismo, por supuesto, pero por eso, de eso digo, siempre la cultura que se impone, ¿sí? Es la unitaria, inclusive... en el sentido de lo unitario, también te hablo del cine, las cinematografías de las provincias son las más relegadas, ¿sí? En el sentido de la difusión y distribución, ¿se entiende? O sea, todo lo que es la expansión de esto, el centralismo es lo que más se suele promover, inclusive en el exterior y lo que más se conoce, o sea, a eso voy también. Sí, eso es tremendo, que la Escuela de Cine tenga su sede central acá, que ahora igual está abriendo sus sedes, ¿no? Entiendo que hay una en Jujuy, en Ushuaia, pero bueno, eso fue una política muy tardía, ¿no? Claro. Ahora, ¿me estableces la diferencia esta? Es interesantísimo. Sí. Bueno, justamente centralismo o unitarismo quiere decir que hay un Estado, un gobierno,
¿no? Que decide por las demás unidades, ¿no? El federalismo justamente lo que propuso fue autonomía y un Estado federal, es decir, un Estado que pueda coordinar todas esas autonomías, ¿no? Sí. Pero bueno, terminó, lo que vivimos hoy es una especie de Frankenstein, ¿no? Sí. Porque terminó siendo un modelo muy presidencialista a la vez, pero bueno, las provincias justamente lograron imponer un Senado que tiene dos senadores por provincia, o sea, una representación no proporcional a la población, ¿no? Y eso, las leyes todas tienen que salir aprobadas, tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores, o sea, hay algo ahí que terminó cuajando, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, a ver, el proyecto de Artigas, que fue el primero en proponer un gobierno, un Estado federal, era que los pueblos, las provincias tuvieran autonomía, su decisión sobre gobierno, leyes, constitución, formas de llevar la guerra, etcétera, y que estuvieran coordinadas, ¿no? Por una unión. Una especie de Estados Unidos del Sur. Después claro. Sarmiento también propuso eso en su momento, ¿no? En la famosa Argirópolis, con capital en la isla Martín García. Pero bueno, ahí justamente está esta cuestión de, bueno, el peso de cada unidad, ¿no? Y ahí, inequívocamente, Buenos Aires, al ser una provincia por la cual no atravesó la guerra, rica, que tenía una frontera con los pueblos indígenas en expansión, ¿no? Que ocupó esos territorios. Claramente en la configuración de lo que fue este país, esta nación, este Estado, salió ganando y pudo imponer su proyecto de un modo más tajante, pese a que le costó, ¿no? Hasta 1880 que le arrebataron la capital. Bueno, Roca era tucumano, Avellaneda también. Sí. Hubo que negociar con las oligarquías provinciales, ¿no? Para apaciguar justamente ahora el conflicto. Sí, es interesante porque, claro, a través de estos conocimientos históricos, ¿no? Y siempre lo histórico, desde lo que venía mencionando antes, lo vamos a poner entre comillas, ¿no? Lo histórico como definitivo. Abono a lo que vos decís de el concepto de Frankenstein, ¿sí? En relación a que hay una pugna que está todo el tiempo. Pero estoy hablando de una cultura, digamos, más allá de lo que se haya logrado en el sentido político estricto, ¿no? O sea, en el sentido institucional, ¿sí? Ha recrudecido la idea del centralismo porteño, sobre todo en aspectos que tienen que ver con decisiones. Mira, te digo una que sepamos todos, ¿sí? La famosa, cuál es el distrito que más dinero recibe, cómo desde este mismo gobierno, al que, bueno, yo critico bastante, de algún modo, o sea, el gobierno todo el sector de Alberto Fernández, pero no, digamos, el que se abre por el otro lado con toda o sea, sabemos que hay una brecha importante, ¿no? Entre Alberto y Cristina, pero digo, todo lo que se intentó hacer en su momento, en la pandemia, etcétera, y todo lo que hace a la cuestión del presupuesto, la Corte Suprema le dio un revés, ¿sí? Y hay una posición centralista de esta Corte Suprema, que bueno, en otro programa también nos encargamos, en otros programas, de pensar esta cuestión también. Entonces digo, por elementos o ardides non santos, llamémoslo así, ¿sí? Y campañas sucias y todo lo que uno quiera agregarle a esto desde lo que uno pueda pensar, lo unitario se está imponiendo, pero no imponiendo porque se decante de algún modo culturalmente o porque la política haya actuado en este sentido, sino porque hay una torcedura de brazo anómala, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, sí. Voy a eso. Bueno, mencionás el Poder Judicial, que justamente tiene un mecanismo de elección no democrático, ¿no? Entonces, no, claro. En ese sentido no lo fue nunca. Claro, sí, es una rémora, bueno, como bien dice Cristina, ¿no? De otros tiempos. De otros tiempos, exactamente, tal cual. Ahora, voy a vos sos
vamos directo al... perdón, voy a tocar un tópico antes. Cuando vos mencionás una de las temáticas fuertes del Museo Histórico Nacional, sí, hay algo que me interesa especialmente, que esto que son las guerras de la independencia. En la guerra de la independencia, inclusive acá desde el cine se lo ha retratado, y cuando digo retratado, es una palabra muy intencionada, en tanto, sabemos quiénes son los que mandaban al frente en las guerras de la independencia, los gauchos, ¿sí? El gaucho, la figura del gaucho, también hay una especie de Frankenstein, una pulseada fuerte de cómo trabajar esa figura del gaucho, ¿sí? O sea, del modo romántico, ¿sí? O sea, que lo trabajó acá, por ejemplo, Lucas de Mare con la Guerra Gaucha, ¿sí? Al modo de Fabio, ¿sí? Que le contesta a esa mirada, ¿sí? Que le contesta brutalmente a esa mirada, en donde el gaucho deja de ser el gaucho romántico, pero conserva algo de esa mística todavía, como puede. ¿En qué película de Fabio estás pensando? En Juan Moreira. Juan Moreira. Por supuesto. Pero ya no es claro, no salimos de las guerras de independencia. No, pero estoy hablando de cómo se le contesta a la figura del gaucho. Sí. A mí me gusta mucho la guerra en armas. Me gusta mucho ¿La porque... guerra? La guerra gaucha. La tierra en armas. No, pero más allá de los gustos, a mí también me gusta. Me interesa hurgar ahí. Me gusta mucho porque Güemes no aparece. Y aparece es el fuera de campo. Claro. Es el fuera de campo. Aparece al final en un plano general. Ahí en su... Sí, como... o sea, está trabajado en una dimensión mítica, Güemes, claramente. En una dimensión mítica. Pero la dimensión mítica muchas veces, o sea, y Lucas de Mare, o sea, te lo digo puntualmente también por Lucas de Mare, no especialmente, más allá de que el cine pueda gustar o no, la idea es ver dónde está parado cada material, me parece interesante eso, ¿no? Esa dimensión mítica a veces te obtura la idea, ¿no? Porque claro, por supuesto que hay un pensamiento sobre el pueblo, pero hay un punto de vista jerárquico de alguien que no es representativo del pueblo específicamente. El gaucho dice, que está personificado por Francisco Petrone ahí, morir, para eso estamos. Se lo dice, creo, al personaje de Del Carril, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunos problemas, digamos, en relación a qué figura se está mostrando del gaucho, ¿no? Porque es como que el gaucho mismo naturaliza esa condición y los tratos hacia el gaucho no han sido era lo que venía sucediendo incluso antes de la guerra, ¿no? De la guerra de independencia. Los sectores, las clases populares, estaban sujetos absolutamente a un orden, un status quo que justamente los había disponibilizado como cuerpos, bueno, el término más neto de lo proletario, ¿no? Fuerza de trabajo. Claro. Y pese a que el gaucho era un mestizo, ¿no? Ya no tenía que tributar a la corona, era una especie de híbrido. Pero bueno, tenía que pagar arriendos, tenía que cumplir con obligaciones, estaba a disposición, era la cultura, ¿no? Y así como le sirve al patrón, después le sirve a Güemes, porque Güemes justamente el gaucho, la definición más neta es el paisano o el campesino en armas, ¿no? Uh-huh. Que mientras es soldado deja de pagar arriendos, eso es lo que habilita a Güemes, que justo estamos ahora atravesando sus feriados, y el de Belgrano, ¿no? También el otro gran articulador de la guerra. Sí. Y justamente al permitir eso es que se vuelve laxo todo ese orden, ¿no? Y está la puja de Güemes con la élite, con los grandes terratenientes, ¿no? Que a mí no me gusta llamarlos propietarios porque su propiedad se forja de un modo muy, muy espurio, ¿no? Es por la fuerza, ¿no? Y supuestamente si la propiedad es un derecho, que ahí hay que debatir cuán legal y cuán legítimo, ¿no? Y eso es algo que lamentablemente no pone en cuestión la independencia, ¿no? Güemes lo intenta y Artigas también, y por eso se dice que son revoluciones dentro de la revolución. Pero bueno, no triunfaron. No triunfaron, pero me interesa este concepto de revoluciones dentro de la revolución, ¿sí? Quien estuvo hablando hasta ahora, y ahora sí va a nombre completo, es Milena Acosta, se llama Milena, sabíamos el apellido, ¿sí? Recién a la media hora te digo bienvenida a Gracias. Periferias del Cine. Qué intro. Y Milena también eligió un gran tema para hoy, que es
Ojos de videotape de Charlie. No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo extrañará por siempre la película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay, ya tienes la valija sobre el diván. Te vas, el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo extrañará por siempre la película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre que es mejor mirar a la pared. Bueno, nos deleitamos con Charlie. Chino, ¿te gusta, no? Sí, Charlie no es indiscutible. ¿Qué estoy preguntando? Bueno, estamos con Milena Acosta. Y vamos a ir directamente a, pensando en esto, o sea, ya calentamos el ambiente con el pensamiento sobre la historia e historiografía. Vamos a pasar directamente a la importante intervención de ella, participación en, no sé cómo se llama el trabajo ese en cine, ¿no? Asesoría, no sé cómo denominarlo, ¿asesoría? Asesoría, consultoría, investigación netamente, investigación. ¿no? Es también una investigación. Bien. Yo le puse ahí, cuando me pediste un currículum, ambientalista, ¿no? Porque también se trata un poco de tratar de reconstruir lo más exhaustivamente también a demanda, ¿no? De lo que se quiera hacer, cuánta ficción, cuánto no, cuánto documentalismo, pero le puse eso como un ambientalismo porque es un ecosistema la historia también en algún punto, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Es interesante pensar la historia como ecosistema, ¿eh? Sí. O sea, porque es otra capa que no se suele pensar.
Sí, bueno, y esto que vos traías al principio, ¿no? Como cuando los arqueólogas de repente justamente hacen un hallazgo, ¿no? Un hallazgo arqueológico y ya no hay manera, ¿no? Claro. De tratar, sobre todo con las culturas que no tienen cultura escrita, ¿no? De tratar de acceder a... Pero bueno, tienen arte y justamente los enterramientos, ¿no? Eran donde plasmaban sobre todo ese arte para la posvida, ¿no? Generalmente por eso encontramos cosas tan fascinantes en esos lugares. Bueno, tratar de con las herramientas del presente poder imaginar, ¿no? Emplea mucho de la imaginación también la historia. Por supuesto, por supuesto. Eso es interesante, pues si emplean de la imaginación quiere decir que hay elementos que se sustraen a la historia, a lo que se piensa como historia dura, ¿sí? Y eso es una de las cuestiones más interesantes, porque ante todo una película es una forma, no es un relato, ¿sí? En ese sentido vos trabajaste con Benjamín Neistat en Rojo. Rojo es una película que a mi entender ha sido injustamente tratada, no es que la han tratado mal, pero no se le ha prestado la atención que a mi entender hubiera merecido, porque es un enorme trabajo sobre el aspecto perceptivo de el horror que se viene, digamos. Es una película que transcurre en la previa a la dictadura cívico-militar, unos meses antes, ¿sí? En un pueblo de provincias indeterminado. Y una serie de hechos proyectan a un personaje hacia... O sea, develan a un personaje sacándose todo el tiempo y hacia el final más que nunca las máscaras que él mismo se imponía o no, desde las cuales se pensaba, ¿no? Las máscaras de las cuales se pensaba, esas caretas se les caen todas al personaje. Esto de algún modo es en términos generales la película, pero sobre todo es un enorme trabajo sobre la percepción, ¿sí? ¿Cómo fue específicamente tu trabajo en Rojo, Milena? Bueno, como te mencionaba, y mencionamos la palabra nepotismo, Benjamín es mi primo, y compartimos una historia familiar. Y lo vamos a tener acá, así que el nepotismo continúa, no la semana que viene. Bueno, y entonces cuando ya habíamos trabajado juntos para El Movimiento, que es la película anterior de él. Ah, El Movimiento, con Cedrón. Cedrón, exactamente. Sí, y bueno, a partir de ahí medio que establecimos una metodología de trabajo que bueno, esto que te mencionaba, ¿no? De tratar de indagar en un periodo histórico del modo más exhaustivo posible. Reconstruyendo la cultura material de ese periodo histórico desde porque el cine es visual, ¿no? Es visual y sonoro, pero bueno, hay que reconstruir un momento, ¿no? Un clima de época, el arte. Claro, me refiero a esto, claro, el arte, ahí está, el arte. Eso por un lado, ¿no? Pero digo, influye, por supuesto vos tocás entonces puntos de lo que es vestuario, ¿sí? Y lo que es elementos, ¿sí, no? Exacto, sí, o sea, armamos como una especie de gran investigación que tiene, por un lado, insumos visuales que puedan nutrir justamente el arte de la película, y por otro lado, una investigación específica que nutre el guión. Y en el caso de Rojo, particularmente hubo un gran disparador que fue la propia historia familiar, ¿no? De exilios, de desarraigos. Nuestra abuela y nuestro abuelo, vía materna mía, vía paterna de él, ¿no? Nuestros viejos son hermanos. Eran militantes comunistas y durante los 70s fueron y vinieron estando en canas, persecuciones políticas, ¿no? En esa etapa de gran espiral de violencia política y justamente a partir de, yo creo que ahí tengo como una especie de génesis que fue encontrar fotos quemadas de una casa que incendiaron justamente lo que era la AAA en Córdoba, nuestra familia es cordobesa, sí. Que se llamaba el Comando Libertadores de América, hizo el atentado sobre una casa y las familias vecinas rescataron fotos
de una casa que se saqueó, ¿no? Que fue... Entonces hay un momento de rojo que es claramente eso, que es cuando entran a la casa. Exacto. Bueno, eso es como una especie de génesis. Claro. Y a partir de ahí... Esa escena. Y después de ahí hay una fantasía de un thriller que se va de ese puntapié. Claro, el aspecto thriller, hasta con aspectos humorísticos, porque no me vas a decir que el personaje del detective no es un personaje que tiene aspectos humorísticos concretísimos, ¿sí? Yo apenas aparece, yo me río más allá del tipo de aparición que está dentro del orden de lo siniestro, ¿no? Con ese, seguro que lo recordás, ese fuera de foco que va cada vez delineándose más y aparece atrás de la figura del personaje central, si recordás ese cuadro. Sí. Fascinante. Además, no casualmente Benjamín eligió laburar con Alfredo. Sí, Castro, Alfredo Castro. Que bueno, actor fetiche de las películas de Larraín, también director claro. muy admirado. Muy buen actor. Y que eso, las películas de Larraín también tocan post-mortem, sobre todo una zona muy, muy parecida. Uh-huh. Y bueno, justamente eso, ya después la parte policial, ¿no? Se imagina, bueno, esto, un personaje que se aprovecha de ese contexto para cometer sus tropelías, ¿no? Y que pudiendo hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pudiendo no hacerlo, ¿no? También ese debate moral. Y bueno, no quiero spoilear el final. No, pero spoilemos el principio. Claro. El principio sí, pudiendo salvarlo al tipo. Sí, ¿se entiende? Absolutamente. Sí. Pudiendo salvarlo. Toda la primera unidad, antes del crédito rojo, cuando aparece, es un cortometraje fuertísimo en sí mismo. Yo lo trabajo muchísimo con alumnos, todo eso. Porque ahí es donde se devela quién es el tipo, cuando él empieza a bajar línea en el restaurante. Claro. Es brutal. Toda esa unidad está condensada a la película ahí. A mi entender. Y el personaje del que llaman el hippie luego, nos enteramos que lo llaman el hippie, es uno de los personajes más me han conmovido de muchos años a esta parte. Sí, es un personaje es tremendo. Está todo el horror de las desapariciones forzadas, por más que estrictamente no sea una desaparición forzada lo de él, pero en parte sí, pero hay una metaforización fuerte que se da a percibir mucho más que a decir, ¿se entiende? O sea, el thriller sirve para eso. O sea, es un entroncamiento político, estrictamente, sí. O sea, ampliamente quiero decir. Sí, y bueno, ¿no? Casualmente, vuelvo a decir, el personaje de Alfredo Castro esculpa al personaje de Grandinetti. Totalmente, ¿no? Lo indulta al final. Uy, perdón. Sí, hay que decirlo. Sí, no, pero bueno, eso se ocupa en resolver el crimen de algún modo y en no condenarlo, porque comparten ahí una cosmovisión de mundo. Bueno, hay algo ahí que se mueve, y esto tampoco spoilea, que es la cuestión del plan Cóndor. ¿Sí? Exacto. Sí, ¿de dónde es el detective? ¿Sí? Claro, sí. Y bueno, el laburo que ahí hicimos fue justamente, sobre todo también en tratar de conseguir piecitas de archivo audiovisual. La película tiene un par, ¿no? Y hay un par que están incluso recreadas, ¿no? El interventor de Córdoba durante el gobierno de Perón se llamaba Lacabane, era un personaje muy siniestro. Perón, bueno, recapitulando un poco, ¿no? Sí. Se sabe, ¿no? Que durante los 45 días de Cámpora, ¿no? Con Cámpora ganaron gobiernos que respondían y que le dieron lugar a la tendencia revolucionaria del peronismo, entre ellos el de Obregón Cano y Atilio López en Córdoba. Así es. Y después Perón, con el séquito que vino, los destituyó, ¿no? Intervino en las provincias. Uh-huh. Y bueno, puso de interventor a Lacabane, que era un personaje que eso también le dio rienda suelta a esta especie de triple A vernácula de Córdoba. Después cada uno, discúlpame, leerá, sabrá leer, vos tendrás tu lectura de esto, de si todo esta andanada desde el advenimiento de Perón, luego de Cámpora, fue a pesar de Perón o con el aval de Perón, ¿sí? Porque eso es un punto álgido. Yo no tengo dudas que fue con Perón, ¿no? Con el aval. Que ya no tenía, porque no, o sea, él siempre fue pendular, ¿no? En su manera, y lo dice
en tantísimas cartas. Es increíble leer la correspondencia de Perón, más allá de su doctrina. De cómo él elegía, ¿no? Conducir justamente a sus partidarios. Y que la tendencia revolucionaria haya crecido fue una pieza cabal para su retorno, ¿no? Darle aire a la juventud, a ese socialismo nacional. Que después, cuando llegó, se encontró que tenía tanto cuerpo y que él no iba a poder conducirlo, justamente. Que había una autarquía de eso. Claro, exactamente. Y bueno, después eso, las influencias perniciosísimas de López Rega y Isabel, ¿no? Que tenían su propio proyecto también ahí. Y el sindicalismo más rancio, ¿no? Entonces... Sí, yo no creo que haya sido sin Perón toda esa política represiva, porque él está de acuerdo, ¿no? Cuando ordena las intervenciones de las provincias, y además yo creo que él también se ve muy golpeado, bueno, como justamente los desafíos de poder a esa conducción por parte de la tendencia. Claro. Pero no le restaría responsabilidad alguna. Pero bueno, justamente eso. Algo que empieza siendo una especie de guerra al interior del peronismo se descausa, ¿no? Pese a que ya tenía, ¿no? una propia dinámica social de esto, de mucha efervescencia, de distintos proyectos y confrontaciones. ¿A qué venía todo esto? Bueno, eso, fragmentos de archivo con la Cabane fueron recreados, publicidades, también la llegada de estos cowboys norteamericanos también es una pieza de archivo. Mucho también de... Eso, digamos, eso de algún modo... ¿Hubo algo de cercano al hecho, históricamente? Sí. Yo creí que eso era pura ficción, mira. Llegan los cowboys norteamericanos y se pasean por el país. Y también hubo mucho de tratar de... si vos ves la prensa de la época, es muy fácil. La prensa de la época es muy increíble cómo convive toda una podría decirse, una estética muy Olmedo porceliana, ¿no? De las revistas, sobre todo, 7 días, Primera Plana, que te ponían a las vedettes o a las chicas de aquella época y los titulares eran, bueno, guerrilla, muerte, represión. O sea, había un montaje en tapas, y eso lo recuerdo, sí, totalmente. Pero es una convivencia de estética y política muy problemática, la ¿no? editorial Abril, la editorial Atlántida. Exacto. Y bueno, y laburamos mucho con un libro de un sociólogo que se llama Sebastián Carasay, que se llama Los años 70 de la gente común. Sí, lo conozco. Con eso trabajé Rolando Rivas yo en su momento. Y otro de Alicia Cerveto, que es una historiadora cordobesa, que se llama... se me fue el título, pero es sobre las intervenciones de las provincias, la de Córdoba, la de Salta, la de Santa Cruz. ¿Se llama? Alicia Cerveto. Y bueno, esos fueron dos puntales. También eso, mucho laburo de leer bibliografía, ¿no? Y de tratar de entender el fenómeno, por otra parte, ¿no? Para darle sustento a estos personajes y a su accionar. Y en todo lo que son las escenas ficcionales, o sea, que responde más a la ficción y a la creación de este clima que yo te comento, que seguramente vos también lo percibís, ¿no? Por supuesto, al haber formado parte del proyecto, ¿no? El microclima que se promueve. ¿Hubo intervención tuya de algún modo o en ese aspecto del trabajo estabas exenta? Te doy un ejemplo, por ejemplo. El personaje siniestro de la película, el más siniestro, ¿me entendés? El personaje, no sé si lo recordás, el personaje se llama Vivas, que es el amigo de él, que es Claudio Martínez Bell. Sí. Inclusive por la marcación actoral de la voz. Sobre todo por eso. Sobre todo en la escena del museo, que están paseando por las piezas de él, tiene una reunión con el protagonista. Esa escena. ¿Sí? Ahí digo, ¿hubo intervención tuya de algún tipo? ¿O ahí estuviste exenta? Contame un poco de eso. Eso, el laburo, como te digo, fue en un principio un acopio de materiales y después fue, laburar un poco con los actores. Les di como unas clases, por así decirlo.
a todos ellos y bueno, esto también, proyectarles material, conversar sobre sus propias experiencias, como también, porque todos vivieron esa época y todos tenían también un poco a flor de piel, ¿no? Tratar de bucear en esas experiencias personales, a ver qué de ahí podían rescatar. Y justamente sí, el personaje de Vivas es como ese abogado del diablo, ¿no? Oh, que incentiva. Extraordinario. que- Es el trabajo que más me gusta de la película, el de él y el de, ¿cómo se llama? Castro. No, Castro también, pero, espera, me estoy... Ay, el hippie. Cremonesi. Cremonesi, exacta. Cremonesi. No, extraordinario, o sea... Pero y después Grandinetti es- creo que es el mejor trabajo de Grandinetti que yo vi. Sí. Sí. Bueno, lo premiaron, claro. Sí, absolutamente. Es un personaje complejísimo. Igual a veces premian cosas que... Pero bueno, pero en este caso ha sido Bien con justicia. merecido, sí. Y bueno, no, después Benjamín escribe el guión. O sea, a mí lo que me fascina de su trabajo es que eso, tiene una capacidad de crear, justamente de tener sus propios guiones, ¿no? Eso es bastante loable, no es muy habitual. Absolutamente. Bueno, dejamos los últimos minutos para que nos cuentes qué estás haciendo ahora y con quién. Es medio top secret. Tendría que poner ahora ¿cómo se llama? El personaje de Capusotto de Jorge Suspenso cuando hace charan. Clasificado. Bueno, no, ahora justamente seguimos con el nepotismo y gracias a Marial Che, que es la pareja de Benjamín, Sí. una especie de concuñada, que es co-guionista de Lucrecia Martel. También la vamos a querer en el programa. Bueno, ahí te agencio la agenda de contacto. Es co-guionista de Lucrecia Martel en su proyecto documental en que está trabajando hace muchos años, ¿no? Por lo menos desde el 2011. Y yo me embarqué con ellas en 2018, más o menos, en hacer una investigación. ¿Cuántos también. años del proyecto? Muchos, A la pelota. ¿En muchos, qué consiste? muchos. Y bueno, el proyecto por ahora tiene el nombre provisorio, no sabemos si se va a llamar así o no, pero le decimos así, que es Chocobar. El puntapié de este proyecto es el asesinato de un comunero indígena Chuchagasta, de una comunidad diaguita tucumana, en 2009, el 12 de octubre del 2009. Ese asesinato está filmado. Los propios perpetradores cayeron con cámaras a matonear a esta comunidad indígena que querían desalojar. Era el pretendido propietario de la zona y 2 ex policías de la línea del Comando Atila, Malevo Ferreira, de toda esa Gente macanudísima. Sí. Esa gente. Y ¿Malevo Ferreira no es el que murió en cámara también? sí, exactamente. Ahí está, también. En Crónica. Sí, en Crónica. Tremendo. Bueno, y justamente muere, fíjate, pese a que a todo lo que hizo, muere porque lo iba a buscar Gendarmería para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad en 2008. Cuando finalmente, o Pero sea, muere, podría se suicida, haber ido... pero se suicida. Se mata en cámara Ah, cuando lo se está mata por llevar Gendarmería, sí. Sí. Y entonces eso, Lucrecia se encuentra con esta filmación en YouTube y decide hacer algo, como preguntarse cómo se llega a esto. Interesante, porque las películas, el arte en general, surgen desde la pregunta, no desde la certeza de algo, precisamente, no el hecho artístico. Digo, vos cuando haces cine, ¿puedes hacer arte o no? ¿Sí? Esto Lucrecia lo sabe muy bien, ¿sí? Pero si vos te vas a dedicar, como siempre ha sido el caso de Lucrecia, y lo sigue siendo, y lo será vaticino, un camino artístico, sí, siempre es a través de la pregunta. Y eso siempre es bienvenido, ¿no? Porque siempre hay algo que va a quedar en el aire como abierto como para ser leído, ¿no? Esta idea del todo no cerrado, que es lo que yo comenzaba hablando en el editorial de hoy. ¿Me puedes decir algo más del proyecto Chocobar? Bueno, también el trabajo más o menos tiene esta misma metodología, una investigación muy larga de muchos años, de también colaborar con la comunidad en descifrar su propia historia y en esta reidentificación indígena también de gente que era gente gaucha, ¿no? Del norte, que tenía tapada, ¿no? Esta identidad indígena y que la redescubren gracias a que hay leyes que justamente les garantizan
tener una cierta tranquilidad en sus tierras en las que viven hace tantas generaciones, que son las leyes para los pueblos indígenas, ¿no? Son las únicas leyes que le garantizan a la población pobre, desprotegida, que pueden vivir tranquilamente donde están, y no tanto, te diría, porque siguen habiendo desalojos, siguen habiendo asesinatos, ¿no? Entonces, eso, hay un uso estratégico ahí de la identidad, de la historia, que justamente eso es lo que provoca tanta molestia, ¿no? En que la propia gente se reapropie de su trayectoria, ¿no? Y pueda linkearse históricamente y poder justamente reclamar por sus derechos. Así es, en el sentido que lo estás mencionando, tenemos pendiente todavía, que lo vamos a hacer prontamente, este programa es temático, un programa sobre cine y derechos humanos, que todavía hasta ahora no lo hemos hecho, estamos en los contactos con la cuestión, así que sí es un buen disparador como para empezar a pensar esta cuestión, ¿sí? Bueno, ¿algún otro proyecto más que hayas trabajado? O sea, así nos quedan un par de minutitos, que vos digas, bueno, es representativo de todo lo que estamos hablando, o sea, que a vos te haya interesado especialmente. Bueno, recomiendo también ver El Movimiento, a mí me gusta mucho esa película. El Movimiento. Me parece además una gran actuación. ¿Está en algún lado la película ahora? ¿Se puede ver? Está en Cinear, creo. Está en Cinear, sí, bien. Sí, debe estar en Cinear, y si no... Y Rojo también está en Cinear, señoras y señores. Y eso, y todo lo demás son cosas pendientes, ¿no? Porque es difícil concretar el laburo en cine, así que está todo... Benjamín está laburando también en otro proyecto que es la readaptación de Glaxo, una novela de Roncino. Sí, claro. Ay, Roncino. El Roncino es extraordinario. Es de los mejores, Roncino, Larraqui, que lo hemos tenido acá también. Roncino, bueno, yo lo conozco. Glaxo es una gran novela, es parte de la trilogía de Chivilcoy, claro, ¿sí? De las 3 novelas que él escribe sobre donde se crió, que es Chivilcoy. La descomposición es extraordinaria, y Lumbre también, sí, las tres. Bueno, Milena, muchísimas gracias. ¿Vas a volver al programa? Sí, cuando quieras. Bueno. Vamos a volver con toda la troupe familiar. Buenísimo. La próxima hacemos familiar. Almuerzo familiar de domingo. Primero vienen de a uno y después el programa que vienen todos juntos. ¿Te parece? Y a Susana también la traemos. Susana Groisman, sí. Que fue la gran artífice de artífice de todos estos encuentros. Si quieren culpar a alguien por los últimos 2 programas hasta ahora, Susana Groisman la encuentran en las redes. Y ella y su propia familia, sus hijas talentosísimas artistas. Eso no sabía nada. Una de ellas, Victoria, ¿qué estoy diciendo? Violeta Castillo, actriz. Famosa. No, pero ¿me estás abriendo una ventana? Sí, no puede faltar. Cantante excelentísima y actriz. Pero Susana no me comentó nunca nada de esto. Ay, qué humilde. Ay, esta mujer, la voy a agarrar. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy. No, por favor. Bueno, Chino, muchísimas gracias a vos también. Nos encontramos la próxima. ¿La pasaste bien, Chino? Bueno, me alegro. Feliz Día del Padre de nuevo para todos y todas. Y nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea, y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. En Caput Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas.
Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve.